Hoy tenemos una lección muy bonita. Hoy vamos a seguir escudriñando el capítulo 9 de Hebreos. Hoy vamos a ver la posición en que están todos los muebles del tabernáculo y qué significa para nosotros todo este arreglo divino. ¿Verdad que es sorprendente que Dios use todas las costumbres, la historia, la ley del pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros asuntos espirituales? Yo estoy sorprendido, muy sorprendido. Fíjese que aquí en la palabra del Señor me llama la atención el 9:24. El 9:24 me llama mucho la atención. Mire cómo dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo será el santuario en el cielo? Pues, ¿qué le parece que dice la Biblia? Que es igualito al que le mandaron a Moisés a hacer. Ahora, yo no sé si el santuario en el cielo es gigante y el que le pusieron a Moisés a hacer es a escala. Ustedes saben que los arquitectos saben hacer planos y los planos se hacen a escala. Algo hecho a escala es representativo. O sea que, por ejemplo, las casas las miden por pies. Aquí en Estados Unidos se miden por pies. Y cuando hacen un plano, un 16 de pulgada representa un pie. Entonces lo hacen a escala, el plano, para presentar la casa en la forma que se va a construir. Ahora, yo no sé, porque la Biblia no nos dice, miren, el santuario celestial es gigante y el que le dijeron a Moisés que hiciera fue a escala, o sea que con medidas pequeñas para que no ocupara un espacio inmenso. Bueno, se lo dejo a su imaginación, pero lo que sí es cierto es que cuando le dieron la orden a Moisés que hiciera, mire cómo dice el capítulo 8, dice, y versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que en el monte le dieron el modelo. Y ustedes saben que era un modelo lleno de medidas. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que Dios nos revela, pues, nos revela que en el cielo hay un santuario celestial, hay un tabernáculo celestial con todos los muebles que vamos a estar estudiando hoy. Porque todo eso tiene un significado espiritual para nosotros. Pero muchas de las cosas que vamos a estudiar, como por ejemplo cuando vimos los símbolos, ¿se acuerdan que ayer vimos que el antiguo pacto está simbolizado por el lugar santo y el nuevo pacto está simbolizado por el lugar santísimo? O sea que nosotros ahí podemos ver símbolos y a todo el tabernáculo le llamamos tipo o figura de algo espiritual. Pero lo impresionante
de estos dos símbolos, del lugar santo y el lugar santísimo, es que el lugar santísimo va más allá de ser solamente un tipo, debido a que la presencia real de Dios venía al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Allí venía la presencia visible y real de Dios. Entonces, esos símbolos como que son una pequeña combinación de una sombra con algo real. Ahora bien, nosotros tenemos que estudiar todos estos muebles que nos muestran allí en el tabernáculo, porque era mobiliario. Era un altar, un lavacro, una mesa con panes, un candelabro, un altar de oro, una arca. Mire, todo era mobiliario. Entonces, hay un arreglo divino porque el arca no está en el atrio. El arca no está en el lugar santo. El arca está en el lugar santísimo. O sea que hay una colocación de cada uno de los muebles en un orden divino. Esos mueblecitos que vamos a estar hablando hoy de ellos representan aspectos de Cristo que son muy importantes para nosotros los cristianos. Y le dije que lo que me sorprende a mí es que Dios nos habla en una forma figurada. Dios sencillamente nos podría decir esto y esto quiero de ustedes y esto quiero de vosotros y estos son mis requisitos para que ustedes sean unos vencedores. Pero, sin embargo, Él nos ilustra la lección. Por eso es que dice que si no fuéramos como niños, si no fuéramos como niños, no podremos entender, hermano. A los niños, antes de enseñarles la realidad de los asuntos, les enseñan figuras. Antes de que un niño identifique un objeto por su nombre, a él se lo ponen en dibujo. Si le quieren enseñar lo que es un león, le ponen el dibujo del león. Y en cierto momento el niño va entendiendo lo que es un león y hace "Grrr, grrr", pero después ya le ponen que ese es un león. Entonces, nosotros debemos de aprender a experimentar a Cristo, de disfrutar a Cristo. Y debemos de aprenderlo a disfrutar en este orden maravilloso que nos es presentado en el tabernáculo. Así que hoy podríamos titular el mensaje La experiencia o las experiencias de Cristo, según nos las revela Dios por medio del arreglo divino de los muebles en el tabernáculo. Los muebles tienen un orden y hoy los vamos a desarrollar de esa manera para que aprendamos a disfrutar a Cristo, para que estemos conscientes de una manera preciosa y maravillosa de disfrutar a Cristo. Así que, gracias a Dios, hoy llegamos al capítulo 9 o continuamos con el capítulo 9 y queremos ver el mayor y más perfecto tabernáculo. El mayor y más perfecto tabernáculo. El arreglo de los muebles, vuelvo a repetir, nos revelan las profundidades de las experiencias de Cristo. Y ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy. Lo que nosotros necesitamos ver es que el tabernáculo y el templo, el tabernáculo y el templo son un cuadro de Cristo. Por un lado, en Juan 1:14, allí dice, y aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Aleluya.
por otro lado, tenemos ahí mismo en Juan capítulo 2 y versículo 21, donde se nos dice que Cristo es la realidad, el verdadero templo. Por tanto, Cristo es el verdadero tabernáculo y también es el verdadero templo. Si tú pones atención a esto, cuando leas la Biblia, tú te vas a dar cuenta de algo. Y es que por medio de todas esas figuras, Dios nos revela su propósito. Porque el tabernáculo es un cuadro que nos deja ver a Dios encarnado, como su propia corporificación, para que nosotros podamos contactarlo y que podamos entrar en él. Fíjate pues, una de las razones básicas por las cuales Dios se revela como tabernáculo y como templo es para que tú tengas contacto con él, porque el pueblo de Dios tenía contacto con Dios por medio del templo y podía entrar al templo. Por eso Dios nos compara a nosotros con sacerdotes, porque los sacerdotes podían entrar al tabernáculo. Todos los sacerdotes regulares podían entrar al lugar santo. El único que tenía acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote y era una vez al año. Pero los sacerdotes regulares todos los días podían entrar al lugar santo. Entonces, mis amados hermanos, con ese preámbulo, con esa introducción, vamos a entrar al primer punto de esta mañana. El primer punto es que respecto a la experiencia de Cristo, respecto a nuestro experimentar de Cristo, o la terminología que se usa con respecto a experimentar a Cristo es muy sencilla, pero es muy difícil de definir, debido a que Cristo es completamente misterioso. Puesto que Cristo es misterioso, espontáneamente nuestras experiencias de Él también son misteriosas. Pero gracias a Dios que estas experiencias están representadas en su palabra. Y la representación es el arreglo de los muebles en su morada, que es el tabernáculo. Este arreglo consta de 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 3 cosas son la totalidad del tabernáculo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Con todo su contenido, ellas son un cuadro detallado de Cristo. Amén. Y nos enseña un disfrute o un experimentar gradual. Nosotros experimentamos a Cristo, disfrutamos a Cristo en una forma gradual. Escuche bien, porque aquí en este cuadro no solo nos revela a Cristo con mucho detalle, sino que también nos da una definición completa de las experiencias que tenemos de Cristo. Hoy en día, nosotros, hermano, debemos experimentar a Cristo a través de todas estas enseñanzas. Las experiencias están reveladas por medio del arreglo de los muebles en las 3 secciones de la morada de Dios, que son atrio, lugar santo y lugar santísimo. Muy bien. Experimentar a Cristo en el atrio, debido a que el atrio está afuera del tabernáculo, significa experimentar a Cristo en una manera externa, en el altar de bronce y en el lavacro de bronce. Noten pues que en el atrio hay un altar de bronce
y un lavacro o una fuente de bronce. Ellas dos están afuera del tabernáculo, significando que esas dos cosas, esos dos mobiliarios, representan nuestra experiencia externa de Cristo. O sea que el altar tipifica la cruz, donde nosotros disfrutamos a Cristo como todas las ofrendas. Mire qué maravilloso es esto. En Levítico se nos presenta a Cristo como todas las ofrendas, porque Cristo es disfrutable para nosotros, como todas las ofrendas, las cuales se pueden ver en el altar de bronce, que es una figura de la cruz de Cristo. O sea que cuando Cristo muere en la cruz, como todas las ofrendas, son para que nosotros las disfrutemos externamente. O sea que son enseñanzas doctrinales de todo lo que Cristo ha logrado para bendecirnos a nosotros. Ahí está incluida nuestra redención. Ahí está incluido nuestro perdón de pecados. Ahí está incluida nuestra justificación. Ahí está incluida nuestra reconciliación. Ahí está incluido todo lo que la cruz de Cristo produce. Ahora, notemos algo, que el altar no está solo. El altar está junto con el lavacro, junto con la fuente. Sabe que ahí era donde los sacerdotes se bañaban, ahí era donde los sacerdotes se lavaban. Ahora, fíjense bien, pues, porque el, el altar de bronce y el lavacro son los que nos preparan para que nosotros entremos al lugar santo y eventualmente al lugar santísimo. Pero desmenucemos este asunto, despeniquemos, lo dicen por allá los chapines. Vamos a desgranar bien la mazorquita, vamos a entender bien. Quiere decir que los logros de Cristo para nosotros, que son la cruz y el agua, la cruz y el agua, la que nos hace nacer de nuevo, creer en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, porque el agua está tipificada por la palabra, y la palabra, la espada de la palabra es el Espíritu. Entonces, ahí nosotros estamos dándonos cuenta que hay una manera en que nosotros podemos entrar al tabernáculo. Hay una manera en que nosotros podemos entrar a Cristo. Cuando ustedes escuchan la expresión estamos en Cristo, es en realidad estamos dentro de Cristo. Nosotros entramos a Cristo. Acuérdense siempre que aceptar a Cristo es entrar a Él. De modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Esa es la implicación cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, es meterlos. Cuando Dios envió la predicación a todas las naciones, Él quiere que todos los cristianos sean metidos en el Dios triuno procesado. El Dios triuno procesado es Jesucristo. O sea que no hay ningún conflicto. Yo no sé por qué los hombres complicamos tanto las cosas. Pero yo quiero que se recuerden pues que el bronce representa el justo juicio de Dios. Por eso es que en el atrio tenemos el altar y la fuente y son de bronce, porque fue a través del justo juicio de Dios que nosotros alcanzamos la salvación. Pero noten que para entrar para entrar al tabernáculo, el hecho de pasar por la fuente de bronce es que la fuente de bronce está llena de espejos. Llena de espejos. Podemos leerlo en Éxodo 38:8. Esa fuente está llena de espejos. Vamos a leer Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. 38:8.
Éxodo 38 y versículo 8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Que les pidieron los espejitos a las mujeres para ponerlos en el lavacro, porque el lavacro es un espejo, la Biblia es un espejo, la palabra de Dios es un espejo. El lavacro nos muestra la verdadera condición que tenemos nosotros. Sí, o sea que cuando uno pasa por el lavacro, ahí uno es expuesto, uno es iluminado, y cualquier cosa que no encaja con la naturaleza de Dios era juzgada, y mediante el agua podía ser lavada y limpiada, y entonces estaba calificada la persona para adentrarse en el tabernáculo. Pero la realidad de este tipo en el Nuevo Testamento es maravillosa porque la podemos leer en Efesios 5:26. Leamos Efesios 5:26 y esa es la realidad del lavacro. Efesios capítulo 5 y versículo 26. Ahí nosotros vemos la realidad de la fuente. Aleluya. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez más vemos la consistencia de la palabra de Dios, porque no es casualidad que la fuente de bronce en el Antiguo Testamento era hecha de espejos de mujeres para que la mujer estuviera bien lavada. Aleluya. No quiere decir que las mujeres entraban, sino que, porque solo los sacerdotes varones entraban, sino que la iglesia está representada como una mujer. Esos sacerdotes representan o están representados por una mujer que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos en Efesios 5:26 la palabra griega lavamiento, literalmente lavacro, por tanto, ese versículo nos presenta la realidad del lavacro de bronce del Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo nos santifica, nos purifica por el lavamiento de la palabra, y nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios porque su palabra es la realidad de nuestro lavacro. Su palabra es la que nos limpia para que podamos entrar a Cristo. Oh, aleluya. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando oramos y leemos la Biblia, nosotros somos expuestos y vemos nuestra verdadera condición porque la palabra de Dios es como un espejo que nos expone. Aleluya. Sí, pero también hay agua de vida en la palabra. El espíritu de la palabra que nos limpia y nos lava metabólicamente, nos transforma para que finalmente lleguemos a ser la novia de Cristo, la iglesia gloriosa a la cual se hace referencia en Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, podemos entrar al segundo punto. El segundo punto es que ahora estamos listos pues para entrar al lugar santo. Dios nos preparó por medio del altar de bronce y la fuente de bronce para entrar al lugar santo. Cuando nosotros entramos al lugar santo, que es desde el punto de vista de nuestras experiencias que tenemos de Cristo, entonces nosotros tenemos que notar que el siguiente paso, después que nosotros venimos a ser personas nacidas de nuevo, creyentes, a quienes se les aplica el altar de bronce y la fuente de bronce, que ya entendimos que esas son experiencias externas de Cristo, ahora nos van a meter a algo interno. Ahora vamos a entrar a las experiencias internas que tenemos de Cristo.
Cuando nosotros entramos en el lugar santo, lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Y esta mesa representa el disfrute que tenemos de Cristo como nuestro suministro de vida. Ahí ya empezamos a comer. Aleluya, qué precioso. Después de la mesa, nosotros encontramos el candelero de oro que representa nuestra experiencia de Cristo como el resplandecer de la luz de vida, como dice Juan 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo primero que Dios nos empieza a bendecir cuando nosotros nos adentramos al tabernáculo, cuando entramos a Cristo, aleluya, empezamos a ser alimentados con la palabra y se nos abren los ojos del entendimiento, nos alumbra la palabra, la entrada de tu palabra nos alumbra. Y entonces nosotros ya no solamente disfrutamos a Cristo como nuestra comida, sino que al estarlo comiendo como nuestra comida, nuestro suministro, tenemos la luz, porque la vida es la luz de los hombres, así lo dice Juan 1:4. Y esta clase de vida no procede del conocimiento, sino que proviene de la vida que estamos disfrutando por medio del comer. Aleluya. Esta vida llega a ser nuestra luz que brilla dentro de nosotros. Y de esa manera sabemos que lo que tenemos que hacer es actuar, debemos comportarnos de una manera apropiada, debemos de entender que estamos siguiendo los pasos del tabernáculo. Y es importante porque la mesa estaba en el norte, el candelero estaba en el sur, el altar del incienso estaba en el oeste, en medio del lugar santo, muy, muy cerca, pero muy cerca del velo que separaba el lugar santísimo. Sí. En el altar del incienso podemos participar de Cristo como el incienso dulce, ¿sí? Que sube a Dios para ser aceptado por Él. Allí Dios nos acepta, pero no debido a lo que somos, sino debido a lo que es Cristo. Esa es la razón por la cual debemos orar a Dios en el nombre de Cristo. Si oramos por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, nuestra oración jamás será aceptada, pero cuando nosotros tenemos incienso en nuestra oración, por eso nosotros tenemos que aprender a orar, porque el incienso es Cristo mismo. El incienso es Cristo mismo, es el que al quemarse presenta olor grato al Padre Celestial. El incienso es aceptable y dulce, y ese es el que tiene que ser agregado a nuestra oración. El incienso, que es Cristo, tiene que ser agregado a nuestra oración, y entonces nuestra oración es como un incensario, ¿sí? Y Cristo, que es el incienso fragante que se pone dentro del incensario, esa es una experiencia mucho más profunda y más interna que los panes de la mesa de la proposición y que la del candelero de oro. Fíjate, esta experiencia nos conduce a las experiencias más internas y más profundas que nosotros podemos encontrar en el lugar santísimo. Aunque el altar del incienso no se encuentra en el lugar santísimo, ese altar nos dirige, nos conduce al lugar santísimo. Por eso te dije ayer que es de ponernos pilas y mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo, porque cuando tú estudias el tabernáculo en el Antiguo Testamento, tú encuentras el altar del incienso en el lugar santo. Pero cuando ya lo lees aquí en Hebreos, te dice que el altar del incienso ya está adentro en el lugar santísimo, indicando que la oración nos introduce a las experiencias más profundas. Y algo que debemos de notar es de que, de acuerdo a la pureza de la palabra, nuestra oración se inicia en el alma. Nosotros empezamos a orar en el alma, pero nos vamos hacia adentro, hacia el espíritu. Nosotros empezamos en el lugar santo, pero del lugar santo nos transportamos, nos trasladamos
al lugar santísimo, gloria a Dios. O sea que, bendito Dios, que aunque nosotros empecemos ahí nuestra oración un poquito deficiente, la meta es entrar al lugar santísimo, entrar a nuestro espíritu. Este es en verdad un cuadro maravilloso, hermanos. De verdad que este cuadro no tiene precio. Este cuadro debe de ser muy apreciado por nosotros, hermano, porque nos da la clave y la secuencia de cómo nosotros experimentamos a Cristo. Así que gracias a Dios que al ver este cuadro maravilloso de las experiencias que tenemos en Cristo, nosotros debemos de recordarnos siempre que hay un recorrido que hay que hacer. Vamos a repasar, antes de terminar este mensaje, antes de entrar al tercer punto, quiero que repasemos. Primero, nos iniciamos en el altar de bronce, en el atrio exterior, donde disfrutamos a Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Luego continuamos al lavacro, donde obtenemos el lavamiento del agua en la palabra. Tercero, entramos al tabernáculo y entonces disfrutamos y festejamos a Cristo como nuestra comida espiritual, representada por la mesa de los panes. Y en algunas traducciones dice los panes de la presencia, lo cual significa que la faz de Dios es nuestra fiesta. Su presencia es que tú estés siendo visto por Dios en la faz de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de estar delante de Dios, es estar delante de su rostro. Él nos está viendo. ¿Te recuerdas que en otra oportunidad estudiamos lo que es la faz? Es la parte de aquí de los ojos y la parte de aquí de abajo de los ojos. Esa es la faz. Por eso se llama antifaz, el que se pone uno antes de la faz. Antifaz. La faz es solo los ojos y esta partecita de abajo de los ojos. Cuando nosotros hablamos de estar en la presencia de Dios, los panes de la proposición que representan los panes de la presencia de Dios, es estar siendo visto por Él. Aleluya, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros ahora entendemos que cuando estamos comiendo los panes de su presencia, estamos delante de Él. Y por eso es de que en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos dice que debemos de comerlo a Él diariamente como el pan de vida. Aleluya. Cuando Cristo estaba hablando en Juan 6, hermano, allí nosotros estábamos con Él en la mesa de los panes, hermano. Comiendo los panes, disfrutando la presencia de Dios. Por eso fue que Él dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que recibimos la palabra en oración, disfrutamos la presencia de Dios como nuestro alimento y esa vida se convierte en la luz de vida, el candelero, aleluya. Entonces, experimentamos no solamente el alimento y la palabra, sino que el candelero, nuestros ojos son abiertos y la palabra comienza a resplandecer en nosotros como una realidad, como la realidad del candelero, y nosotros somos llenos de luz que nos guía durante nuestra vida cristiana y eso nos conduce al lugar santísimo. Mira, el propósito de Dios es llevarnos hasta allá adentro, hermano. Así que luego, después de que ya experimentamos el candelero, nosotros estamos frente al altar del incienso, donde somos uno con el Señor, para orar por sus intereses, los intereses del Señor, los intereses del universo, la intercesión. La intercesión no es para recibir cosas materiales, no es para recibir sanidad divina, no es para echar fuera demonios, no es para hablar en lenguas. Hermano, el asunto de estar intercediendo juntamente con el Señor, aleluya, es para que se lleve a cabo su economía divina, para que el plan del universo se pueda cumplir. Porque a medida que seguimos nuestra jornada por el tabernáculo, nosotros intercedemos los unos por los otros, pero para que su plan se lleve a cabo, para que seamos vencedores,
para que seamos los que realmente son los hijos gloriosos de Dios, para que seamos los herederos de la salvación, para que seamos los cristianos que maduran, para que seamos los que la semilla que Dios sembró en nosotros se desarrolle y crezca. Recuérdate siempre, ese es el objetivo de la intercesión. Es que la iglesia participe del propósito divino. De nada nos sirve, hermano, estar hablando de que somos intercesores si en nuestra localidad el propósito divino no se lleva a cabo. Tú estás en una congregación local, tú estás en una iglesia, pero hazte la pregunta, ¿mi localidad está participando de la economía divina? ¿Realmente nosotros los que nos reunimos en este lugar estamos cumpliendo con el deseo del corazón de Dios? ¿Estamos viviendo la vida de la iglesia? Hermano, es muy importante esto. Mira, pareciera que estoy en una repetición loca y que pareciera que no te estoy revelando nada nuevo. Sí te estoy revelando, hermano. Tenemos que estar conscientes de lo que hace nuestra localidad. Por eso, cuando te reúnas, no te reúnas en una forma descuidada ni en una forma liviana. La reunión de los santos es algo muy importante porque es para tocar el propósito eterno de Dios, es para tocar su gobierno divino. No vayas a creer que es reunirse por reunirse o que vamos a cantar y a brincar y a saltar. No, 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 no. La reunión de la iglesia es muy importante. Dale la importancia que se merece. Muy bien, entonces ya avanzamos un poco más. Vamos a entrar al último punto del día de hoy. Y es entrar al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo. La experiencia más rica y más profunda de Cristo está en el lugar santísimo. Las experiencias más profundas e íntimas que podemos tener en el arca del testimonio, ahí están, hermano. Porque ahora entramos al lugar santísimo donde está el arca del testimonio. Participamos de Cristo como la corporificación de Dios para el testimonio de Dios. Aquí la palabra testimonio, fija, estamos hablando del arca del testimonio, la cual está significada por la ley de Dios, que se le llamaba el arca del testimonio, porque la ley estaba allí. Y la ley era el testimonio de Dios. Debido a que los 10 mandamientos estaban dentro del arca, eso tiene un significado. ¿Qué crees que significaba eso? Significa que la ley era el testimonio de Dios. El arca del testimonio es un tipo de Cristo, quien es la corporificación de Dios. Y Cristo es el verdadero testimonio de Dios. En el arca del testimonio disfrutamos a Cristo de 3 maneras. 3 maneras de disfrutar a Cristo en el arca del testimonio. Lo primero que tú encuentras en el arca del testimonio es el maná escondido. Ahí estaba en una urna de oro, lo cual significa disfrutar a Cristo como nuestra provisión de vida, pero en la forma más profunda. Cuando los hijos de Israel vagaban en el desierto, ellos comían del maná externo en una forma abierta, de una forma pública. Pero ahora Dios nos está mostrando que Cristo no es solamente público. Está bien que lo comamos públicamente, gloria a Dios, porque damos testimonio a la gente, estamos alabando a Cristo, estamos exaltando a Cristo, estamos adorando a Cristo, estamos adorando a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Pero ahora nos dicen que hay algo más profundo que comer y es el maná interno, el maná escondido en el lugar santísimo que está en el arca. Hay un maná que está escondido en el arca. Ese es el maná que está prometido a los vencedores. Vamos a Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Vamos a esperar que nuestra hermana Ana lo ponga. Ayer no vino la hermana Ana.
No la pude ver ayer, creo que no estuvo presente con nosotros, pero hoy sí está. Y ella siempre está presta a ponernos los versículos. Hay una promesa para los vencedores. Apocalipsis 2:17. Y lo vamos a leer. Mientras tanto yo respiro y me voy a tomar un traguito de agua. Ahí está. Gracias, hermana Anita. Muchas gracias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, escucha bien, al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido en este tiempo es para vencedores, no es para cualquier hermano. Daré a comer el maná escondido al que venciere. ¿Que venciere qué, hermano? El contexto de este versículo es vencer qué? Es vencer la degradación de las iglesias. Las iglesias están degradadas, las iglesias están pervertidas, las iglesias no están en el punto óptimo, no están en el grado que deberían de estar. Están descuidadas, están pasando por frialdad, pasando por indiferencia, pasando por ignorancia. Pero el que venza eso, el que deje de ser perezoso, el que sea un vencedor, le van a dar maná escondido. Es una revelación de Cristo más profunda. Es una revelación de Cristo que vas a experimentarlo en una manera mucho más elevada. Vas a disfrutar a Cristo como nunca. Claro que somos pecadores y estamos aquí en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra, la naturaleza caída no nos ha sido quitada, pero aún en medio de eso podemos disfrutar a Cristo en una escala superior. Entonces, por favor, no se te olvide que el maná escondido son experiencias de Cristo que no son públicas. No es que brincas bastante y danzas bastante y ayunas bastante y oras bastante. No, es una relación bien íntima con el maná escondido. Allá adentro de ti te está alimentando Cristo con unas experiencias que ni siquiera se imagina la gente que las estás pasando. Oh, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Esto es precioso, hermano. Segundo, también podemos disfrutar a Cristo como la vara de Aarón. ¿Qué es disfrutar a Cristo como la vara de Aarón que reverdeció? ¿Qué representa esa varita que reverdeció? Representa la vida de resurrección. ¡Wow! 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 ¿Sabías tú, mi amado hermano, que nosotros podemos tener experiencias de vivir en resurrección? Fíjate que en el arca ahí estaba la vida de la vida de resurrección. Ahora, debes de saber que la vida de resurrección está representada por una vara reverdecida. Vara reverdecida. ¿Para qué es la vara? ¿Para qué sirve una vara? ¿Para qué le servía la vara a Moisés? Para abrir el mar rojo. La vara en la Biblia representa el poder. Ninguno de nosotros va a ser poderoso. Ninguno. Si no experimenta a Cristo como la vara de Aarón reverdecida, pero eso solo se experimenta en el lugar santísimo. Eso solo es cuando ya pasaste del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Es una vida elevada, es una vida en la que vas adquiriendo la conformación de Cristo. Es una vida en la que realmente Dios te está transformando. Y entonces todos los que te rodean van a conocer la autoridad que hay de Dios en ti, porque es una autoridad en resurrección. Esto autorizó a Aarón para ser la autoridad, para hablar por Dios, para hablar por Dios. Sí, hoy en día es lo mismo. Donde está la vara de resurrección, allí está la autoridad de Dios dada para hablar. Es una autoridad para hablar. Acuérdate siempre que el poder del Espíritu Santo es para hablar.
Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una vara reverdecida es una vida en resurrección que tiene el poder y la autoridad para hablar la palabra. ¡Wow! ¡Qué experiencias más maravillosas, hermanos, las que Dios te quiere dar! Y terminemos. No, y todavía sí, terminemos. Podemos experimentar a Cristo como las tablas del pacto. Fíjate que ahí adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Por eso es que muchos dicen que hay que guardar el sábado, porque ahí estaba también el día de reposo, pero nosotros ya entendimos lo que es realmente el reposo. Reposo es el descanso de Dios. Una persona que tiene la experiencia, escucha bien, una persona que tiene la experiencia de disfrutar el testimonio de Dios, porque las tablas son el testimonio. Es disfrutar a Dios en totalidad, es vivir la vida de Cristo en totalidad aquí en la tierra. Eso produce un descanso para Dios. Cuando hay hombres aquí en la tierra que vivimos la vida de Cristo, Dios descansa. Entonces nosotros podemos experimentar a Cristo como las tablas del pacto o las tablas de los 10 mandamientos. Podemos experimentar a Cristo como nuestra ley interna de vida. El pueblo de Israel vivía bajo la ley, pero en una forma externa. A nosotros nos han dado el vivir la ley, pero en una forma interna, escrita en la mente y en el corazón. Si los 10 mandamientos de Dios están escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, wow, hermano, nosotros estamos disfrutando a Cristo al máximo. Eso es disfrutar a Cristo al máximo. Y entonces podemos decir que toda la experiencia del tabernáculo es experimentar la naturaleza divina de Dios. Con ese punto termino. Experimentar la naturaleza divina de Dios es que Dios se imparte en nuestro ser para hacernos igual al Señor. Si nosotros, como sumos sacerdotes, siendo uno con Cristo, caminamos desde el atrio, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo entro al lugar santo, disfruto la mesa de los panes, disfruto la luz del candelero y me voy hacia el altar del incienso para que mi oración me introduzca en el lugar santísimo, donde voy a disfrutar a Cristo corporificado totalmente, como el que tiene el maná escondido, como el que tiene la vara que reverdeció y las tablas de los mandamientos. Adentro del arca estaba todo eso, lo cual significa que la parte más sublime y más interna de Dios, hermano, es una vida y naturaleza divina. Nosotros resultamos viviendo la vida y naturaleza divina de Dios, no para ser adorados, no para producir en nosotros dioses objeto de adoración, no, sino para vivir expresando y representando a Dios eternamente. Escúchalo bien, vamos a expresar y a representar a Dios eternamente. Nosotros no nos debemos de quedar en ningún paso, ni por muy bueno que sea el del lugar santo, nos podemos quedar ahí. Tenemos que dirigirnos hacia lo máximo, hacia una vida totalmente controlada por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque los pasos del tabernáculo nos llevan hasta la misma vida. Entonces, el enfoque crucial nuestro es vivir una vida totalmente en el Espíritu, y terminamos con Romanos 8:2. Terminemos con Romanos 8:2 y de esa manera nuestra tarea de hoy ha sido cumplida. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros, allá adentro, en el lugar santísimo, podemos experimentar el ser librados totalmente del pecado y de la muerte. Así que
Dios nos ha invitado a que disfrutemos el ser tripartitos, así como lo puso mi hermanito Leonardo, somos tripartitos, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Despídete, dinos adiós, dinos adiós. Bendiciones para todos, bendiciones para todos.